Listo, buenísimo. Espero que hayamos recuperado los 26. Ya empecé a grabar, así que bueno, ya está. Creo que estamos. Ahí estoy admitiendo a Laura Sanders. Y a ver, lamentablemente acá en este caso no puedo hacer, vieron que como no es institucional, sino que es, eh, a ver, cualquier cosa, alguno de ustedes, si se llega a caer, queda de mi anfitrión, pero me parece que estamos bien. Bueno, Laura, la estamos admitiendo. Bien, entonces, ay, perdón, pero bueno, por lo menos lo pudimos salvar, me parece, dentro de todo. Estábamos con una introducción a lo que es el texto del libro, ¿no? Ideología y Democracia de Salas Oroño, que no sé si llegaron a escuchar o no habían escuchado. A ver. Sí, sí, se escuchó bastante. Ah, bueno, eso lo escucharon, y si no, queda grabado por cualquier cosa. Después, sí, Nadia, a Acá, ver, hagan su grupo acá de puse un tema WhatsApp. de sonido, me parece. Hagamos una cosa, ahora, o sea, desarrollemos lo que es la clase y la actividad que vamos a hacer con Candela y Enzo, y después ustedes mismos van anotando, o sea, al final de la clase hacen lo de los números, y sí, Nadia, mi apellido es de origen mapuche, exacto. Yo de hecho no soy de acá, de Mar del Plata, soy de Comodoro Rivadavia, soy del sur, estudié allá, y vivo acá desde 2011. Así que sí. Lo que no sé es qué significa. Lo hemos buscado mucho, pero no, la verdad es que no hemos encontrado. Parece que es una combinación. Bueno, a ver, esperen. Entonces, si llegamos a escuchar, digamos, lo que tuvo que ver con lo que se contrasta respecto de Argentina, de Brasil, el interés y la intención que tiene el autor, digamos, esa parte ya quedó. Yo ahora lo que voy a hacer es pasar a compartir una presentación, ¿sí?, que preparamos. Y acá la idea de esto es, o sea, ustedes por favor no se asusten ahora al verla, tiene que ver más que nada con que se puedan identificar. Esperen que con todo este movimiento ahora se está actualizando el tema del Prezi también. Hoy con la tecnología no nos está ayudando del todo. Ay Dios, esperen. ¿Cómo salgo de acá, chicha? Ahí van llegando mientras tanto, así que. Vení 2 veces, qué boludo. Bien, vamos. Bueno, organicen mientras tanto lo de los números hasta que cargue esta parte. A ver. Y el lunes va a ir a verificar. Hoy no se pudo cargar. Me parece que tenemos un problema de conectividad, ¿eh? Muy malo. Bueno, les pido un poco de paciencia, chicos. Ya la idea es, a ver, vamos a admitir acá. Bien. Bueno, a ver, yo de acá voy a sacar esta parte, ¿sí? Voy a poner acá presentar. No se asusten, como les contaba, con todo este texto que vamos a ver, la idea es ayudarlos a ustedes a, bueno, llevar adelante e identificar los puntos más importantes dentro del texto, ¿sí? Entonces, hay 3 partes, 3 segmentos en esta presentación. Una es que vamos a trabajar un poco en lo que tiene que ver con las conceptualizaciones teóricas. Formalmente un primer eje, o sea, el autor tiene es interesante la manera de redacción que lleva adelante, porque como les decía, trabaja un nodo de conceptos, trabaja una serie de conceptos, llega a una presentación, digamos, a ciertas hipótesis o, bueno, reflexiones que le permiten ir construyendo el tema. En este caso, tiene que ver, sí, con la idea del lazo representativo y la afinidad de ideas. Luego, en un segundo eje, trabaja lo que tiene que ver con la identificación partidaria. ¿Sí? Y después, finalmente, vamos a ir viendo este abordaje metodológico que lleva adelante cada una de estas, de estos ítems que están puestos en color rojo, implica un momento de la investigación que nosotros podríamos recuperar si quisiéramos analizar cómo investigó. Y en este caso, acá vamos a trabajar un poco en la metodología, y esta última parte es un resumen del análisis de datos que él lleva adelante, ¿sí? Así que bueno, como les decía, vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿sí?
Desde el punto de vista de la idea, a ver, comienza, digamos, el trabajo con una necesidad importantísima, que esto es algo que siempre venimos hablando, han trabajado con Nico y con Rafa, ¿sí? La necesidad de conceptualización, de hacer un anclaje teórico. Entonces, desde el punto de vista de la representación partidaria y la identificación partidaria, este autor arranca, digamos, explicando, ¿sí? Problematizando, o sea, digamos, la idea y el concepto de representación para llegar a explicar qué es el lazo representativo y qué es la afinidad de ideas y por qué las retoma como conceptos centrales dentro de su trabajo, ¿no? Entonces, Profe, a ver, perdón, una sí, pregunta. sí, Después ¿este mapa lo va a subir al aula? sí, no lo subimos todavía, no nos habíamos dado cuenta, pero luego lo vamos a compartir cuando termine la clase. Genial. Y Muchas Andrea gracias. Leguizamón, ¿estás por ahí? Porque vos habías hecho una pregunta y creo que querías consultar acerca de la diferencia entre metamorfosis. Metamorfosis y crisis. Exacto, y no sé, nunca llegamos a escuchar la pregunta completa, viste, en el aula. Porque venía con delay. Dale, a ver, contanos ahora, perdona que ahora me estoy Sí, acordando. en la primera parte del texto habla sobre, bueno, la diferencia entre crisis y metamorfosis. Bueno, Ajá. a la crisis del 2001 la identifica como, como una crisis, Ajá. pero no me quedó claro la parte, en qué parte le enfoca, con qué parte asocia la parte de metamorfosis. ¿Sería, no sé, las elecciones de 2003? ¿Qué sería? Sería lo previo. En realidad la metamorfosis que va atravesando, en el caso argentino, el polo no peronista. Metamorfosis vendría a ser un concepto similar, que obviamente no es lo mismo, ayer lo trabajaron, ¿sí? En el teórico, y el tema de hay una razón de ser, porque un concepto tiene un valor semántico y se expresa de una determinada manera y no de otra. Podríamos asociarlo con la idea de transformación. La transformación o la metamorfosis, ¿sí? Del polo no peronista en Argentina durante la década, desde el momento de las elecciones, la verdad, de Alfonsín en adelante, cómo se va transformando, cómo van mutando los partidos políticos que de alguna manera no logran concentrar, digamos, o sea, no logran posicionarse respecto del polo peronista, no logran de alguna manera concentrar a todo el electorado ni todas las demandas de ese electorado, y eso se advierte, digamos, en la multiplicidad de distintos partidos que fueron surgiendo y que armaron coaliciones, ¿no? Como fue la Alianza, que es lo que finalmente lleva a la crisis. O sea, esa sería la sutil diferencia entre metamorfosis, transformaciones de este polo, ¿sí? Las que va sufriendo, que para él lo más importante es que este es el polo, o sea, digamos, la crisis de representatividad que se da en el polo peronista es la que finalmente permite para él explicar la crisis que se da en el sistema político argentino en ese momento. ¿Sí? Perfecto, Entonces, gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces, acá, ahí vamos. Lo que tiene que ver, o sea, él arranca problematizando, tenés que arrancar desde alguna parte, y bueno, va a problematizar el concepto de representación. Y va a explicar que la representación, sí, en algún modo se constituye en una relación que no es pura, sino que lo que implica es que debe ser un suplemento, que debe reemplazar la identidad del representado. Y esto nunca se logra de una manera cabal, ¿no? Entonces, ¿qué hay entre representados y representantes? Lo que existe allí es un proceso de identificación, una mediación, que va a estar condicionada desde ya por un intercambio simbólico que se va a dar entre ambos y que es algo que es permanente, ¿sí? O sea, es un ciclo permanente, ¿no? De construcción permanente. Entonces, como ayer les decía Nico, hay que tener en cuenta que si bien la elección, ¿sí? Acá tenemos ejemplo de análisis de lo que son los momentos de elecciones legislativas o presidenciales en Salas Oroño, pero, a ver, no podemos decir que la representación la podemos ver, podemos ver una fotografía de un momento específico cuando son las elecciones, pero la representación en sí misma va migrando y va mutando permanentemente, así que nosotros no podemos estudiar solo el momento electoral para ver de qué manera se lleva adelante este vínculo entre representados y representantes, ¿sí? Se trata de que hay planos de significados, se van superponiendo, se van posicionando y eso construye ese vínculo de alguna forma, ¿está? Entonces, acá él nos cuenta, o sea, nosotros ya podemos ver que hay una primera intención de este autor. Hay una primera idea en cuanto al abordaje y una primera justificación de su trabajo. Él lo que va a hacer, ¿sí? Chicos, hagamos una cosa, a ver.
apaguemos Silenciemos a el... todos. Sí, silenciemos los micrófonos porque estoy escuchando las conversaciones, en realidad. A Claro, Juan, ver. no es por mandar el No, chiste, no pero pasó creo, nada. Fernanda, si lo podías silenciar porque nos está repitiendo todo. Listo. Bueno, entonces, acá sí hay una primera aproximación que hace el autor y nos dice, nosotros lo que quiere hacer es comprender la representación política, ¿sí? Y analizarla como una trama compleja, que a su vez es un indicador de dos cosas. De, por un lado, ¿sí? Las representaciones colectivas que están construidas y que se están intercambiando a nivel social, y por otro lado, cómo esos significados, o sea, representaciones, se están enunciando por parte de los sujetos que forman parte del ámbito político, ¿sí? Bien, aquí nosotros comenzamos a ver, ¿sí? Ya al principio del texto, que hay un enunciado de estado de la cuestión. Ustedes deben ya metodología, deben cursar respecto de lo que tiene que ver con la construcción de un trabajo de investigación. Cuando nosotros hablamos del estado de la cuestión, lo que estamos haciendo es tomar a distintos autores que ya han investigado y han relevado acerca del tema, y que a nosotros nos van a servir para orientarnos en nuestro propio trabajo, ya sea en lo teórico o en lo metodológico. Entonces, el anclaje en el caso de Salas lo toma en Navalmedina, quien analiza, o sea, acá tenemos 4 concepciones distintas de representación, pero que él las retoma. Uno es una ficción organizacional, ¿sí? Pero que esta ficción y cómo se lleva adelante, en cuanto a representación, termina dando fundamenta lo que es la legitimidad, le da legitimidad al orden político, que es lo que tenemos, digamos, como representación. Después, en cuanto a Novaro, analiza, ¿sí?, que el representante, quien representa en este contexto, digamos, lleva adelante una mediación y una interpretación en medio de un caos, en un contexto caótico. Entonces, aunque se intenten objetivar ideas y tratar de analizarlas y tratar de concentrarlas en un discurso, realmente es algo que a veces es muy complejo. Luego, que el vínculo representativo moderno se da en el plano de la argumentación, que esto es central para él, porque nosotros vamos a ver, y ahora con Enzo y Candela ustedes van a trabajar un poco, el tema de cómo los discursos políticos, cómo a nivel discursivo se comienzan a configurar identidades, ¿no? Entonces, bueno, este es un aspecto muy importante para Salas Oroño. Y finalmente, la idea, ¿sí?, de que, a ver, la representación política, bueno, está allí, pero va a tomar coherencia en la medida en que se plasme a través de una identidad una colectividad identificante, ¿sí? O sea, un grupo de personas, un conjunto, va a asumir un sistema simbólico, va a aceptar un marco de percepción determinado, y ese conjunto de sentidos es compartido entre todos aquellos que forman parte. Aquí entonces él pasa ya a dimensionar qué entiende él por lazo representativo, que es un concepto que él propone, ¿sí? Y lo menciona y lo tiene en cuenta desde 2 miradas. Desde lo que tiene que ver, digamos, el lazo representativo se construye en sentido ascendente y descendente. Descendente, bueno, porque hay ficciones organizacionales, tomando a Valmedina, que son las que desde el programa de proyecto político se presentan a la sociedad. Pero por otro lado, ¿sí?, hay una colectividad identificante que también plasma demandas, ¿sí? Entonces, en el cruce de todo esto, en esta lucha por apropiación de sentidos, si se quiere, es donde comienza a tomar coherencia esta idea de identidad, ¿sí? Así que, además, algo importante, en el partido político, ese es el momento de articulación, es la instancia articuladora de todas estas demandas. Él analiza que el lazo representativo ha comenzado a modificarse, o sea, en este contexto que él analiza y a nivel contexto mayor, contextualiza la investigación en lo que tiene que ver, digamos, con una tendencia más general, que tiene que ver con que hay fragmentación y heterogeneización en demandas, hay nuevas identidades, esto no es solo acá, solo en Brasil, es en general, ¿sí? Hay cambios en la percepción de las acciones del Estado, de las atribuciones que debe tener, ¿sí? Es muy difícil hablar de una colectividad identificante, cosa que tal vez no sucedía 60 o 70 años atrás. Entonces, la pregunta es, ¿qué elementos van a ser representados y cómo se seleccionan y se eligen esos elementos? No es tan sencillo, ¿no? Además, en el contexto hay que tener en cuenta algunas otras cuestiones, que él detalla luego, yo acá les puse, después vean en la página 58, ahora no vamos a ir para avanzar un poquito más rápido, pero si ustedes en la página 58, o que es la 7 del PDF, lo leen, allí él detalla algunas de estas condiciones más. Bien, acá tenemos, a ver, sociedades que son muy difíciles de representar,
organizaciones partidarias que tienen incapacidad de hacer representación, apatía en los electorados, un Estado que está debilitado en cuanto a la organización y las respuestas que debe dar al contexto, y en este sentido, los partidos políticos se empezaron a mostrar como incapaces de mediar, o sea, hay una pérdida de legitimidad en general de lo que tiene que ver con la representación, ¿sí? Entonces, bueno, esto, digamos, es lo que a él le sirve para empezar a justificar su investigación y para presentar su tema de investigación, que va a ser, bueno, realizar un estudio comparativo sobre la diferencia que existe entre la metamorfosis y crisis de representación en Brasil y Argentina en un periodo determinado. Y va a querer saber cómo se fue llevando adelante esta metamorfosis en los partidos políticos y en el manejo de la interpretación de sentidos, y por otro lado va a evaluar si hay una crisis de la representación en ambos países. Va a llegar a la conclusión, que ya adelanta acá, de que en el caso argentino sí, se arriba, ¿sí? Más que pareciera, realmente sí se arriba, a una crisis, bueno, 2001, y en el caso brasileño, por el contrario, no, porque se despliegan algunas contratendencias que moderaron esos efectos de la metamorfosis y de hecho permitieron canalizar demandas desde un punto de vista completamente distinto, ¿sí? Entonces, sigue avanzando, fíjense, estado de la cuestión, o sea, es como que cierra ideas y luego vuelve a problematizar conceptos, ¿no? Que realmente esto es muy interesante desde el abordaje de redacción que realiza. Continúa analizando, digamos, la crisis de representación, ¿sí? Que para él, de alguna medida, en lo que radica es en cuestionar ese lazo representativo. Y recuerden esto, o sea, tiene que ver con la idea de que a través de los discursos, ¿sí? A través de cómo se plasma discursivamente y cómo se posiciona discursivamente un partido político, se termina generando una identificación o una afinidad de ideas que un electorado o un grupo social determinado acompaña, porque siente que esas ideas establecen una convergencia con lo que ellos piensan, con lo que ellos sienten, con los valores, intereses que poseen. Y entonces allí es donde se produce ese lazo de representación, ¿sí? Por otra parte, ¿sí? Una vez que cierra esta idea, digamos, de explicar qué significa, porque esto es importante para un investigador, vos tenés que explicar, presentás un concepto, pero tenés que explicar qué entendés por ese concepto, y tenés que contextualizar, y tenés que referenciar a otros autores que te permiten a vos abordar ese concepto, ¿no? Hace un cierre respecto de los lazos, lo que es lazo de representatividad, afinidad de ideas, que es una teorización de él, y luego va a analizar el concepto de identificación partidaria. Y acá complejiza un poco más. Entonces, en este caso el anclaje teórico, o sea, él lo que intenta hacer es evaluar, ¿sí? La profundidad que tiene la metamorfosis de la representación de un partido político en cuanto a un desenlace que puede llegar a ser una crisis. Y acá vuelve a decir que más allá de estudiar un comportamiento electoral, lo que hay que hacer es registrar y ponderar las particularidades de cómo se construye la identificación o desidentificación partidaria. ¿De qué manera? ¿Sí? O sea, cómo una persona siente que se vincula o se aleja de una propuesta partidaria. Entonces, él presenta una hipótesis, ¿sí? Que se basa, digamos, en un postulado de Sidicaro de 1999, y es que desde 1983 en Argentina se observa una pérdida por parte de los partidos políticos de la capacidad para reinterpretar lo que es la realidad social. Pero la pregunta es, ¿pasó esto en todos los partidos o pasó en algunos? ¿Sí? Bueno, allí es donde comienza a analizar, ¿sí? De qué manera se puede construir el concepto, digamos, en cuanto a estado de la cuestión, comienza a tomar algunos autores para explicar lo que es la identificación partidaria y cómo se genera. La identifica como un compromiso del elector, ¿sí? Para con el sistema político, o sea, uno termina optando por una opción, o sea, sí, por una opción electoral. Bueno, esto hay que analizar de qué manera se lleva adelante. Los partidos políticos, además, aparecen ante los ciudadanos, se presentan asociados a un conjunto de issues o tópicos, vienen a ser tópicos, que son públicamente reconocibles, y que van a configurarlos a ellos como un espacio de referencia respecto de la competencia. O sea, yo me posiciono respecto de una serie de temas en oposición a. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera se lleva adelante este discurso? Por eso la importancia de analizar los discursos que ahora luego vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, si un partido político logra consolidar las bases electorales,
es porque logró asociar su imagen a un conjunto significativo de demandas. Esto lo toma de Balbachevsky, ¿sí? Como para poder explicar cómo se construye la identificación partidaria. ¿Por qué? Porque la identificación partidaria, como vamos a ver, es la variable central de su trabajo. Es lo que él va a intentar luego medir, analizar y explorar para dar alguna respuesta a su problema de investigación, ¿sí? También, obviamente, lo que hace es tomar, desde el punto de vista del marco teórico, bueno, algunos otros aportes, ¿sí? En el caso de Sartori, o sea, Balbachevsky y Sartori se refuerzan, digamos, desde el punto de vista de que un partido exitoso va a ser el que, bueno, introduce un determinado clivaje, y tiene que ver con polarizar al electorado, y tiene que ver con que un electorado se identifique con un segmento específico respecto de un tema. Chicos, yo no los estoy viendo, ahora los estoy viendo acá. ¿Cómo van hasta acá? ¿Dudas, preguntas? No, la verdad que bastante claro. ¿Van bien? Bueno, me van preguntando cualquier cosa, vayan abriendo el micrófono y preguntan, ¿sí? Bien, seguimos con estado de la cuestión, en este caso respecto de identificación partidaria, y acá comienza a justificar un poco más su enfoque, como que va avanzando mucho más. Y acá vamos a hablar, digamos, de lo que tiene que ver con la construcción de lo que es la identificación partidaria. Bueno, la identificación partidaria, en ella es central, digamos, las motivaciones que se van a generar para que finalmente se pueda llegar a un lazo representativo. Y estamos hablando de que esto se da en un plano de ideología. A ver, la ideología entendida, o sea, desde Palmeira, Goldman y Balbachevsky como una organización jerarquizada que incluye valores, que están expresados en un lenguaje común, que es compartido entre representantes y representados, que va modelando los imaginarios y las interacciones, ¿no?, que se llevan adelante dentro de este sistema. Entonces, esto, como decíamos, va más allá del voto, no es que en el momento del voto tenés ideología o te posicionás y después no, sino que se nutre permanentemente, digamos, esta idea de identificación partidaria con una articulación de significados. Algo que es muy importante, ¿sí? A ver, desde el punto de vista de la preferencia partidaria, está asentada en un sistema de creencias y tiene que ver con si ese partido está reflejando sus intereses de ese grupo en específico. Una vez que si Una hay... pregunta. Sí, Sol. Sí. Ahí. Eso sería lo contrario a lo que postula Durán Barba, ¿o no? Justamente. Y eso ahora lo van a trabajar Enzo y Candela. Mira, justo que lo traes a colación, porque bueno, tiene que ver con el hecho de que, a ver, esta identidad partidaria, ojo, no significa que uno tenga una identidad partidaria y la desarrolle y sea para siempre. Porque acá lo que nos dice Sala Soroño es, no, Va puede mutando. cambiar, se puede modificar, y de hecho vos acompañás a una propuesta y resulta que después no, porque finalmente a lo mejor no sentiste que te identificara. Pero lo que vos comentás de Durán Barba, o sea, de que se eligen 3 días antes, ¿cómo es? 4 o 1, no. Sí. No es tan así, o sea, este tipo, o sea, yo no lo puedo afirmar yo, Eugenia, no puedo, porque tendría que hacer realmente una investigación y contraponer ambos, ¿no? Tendría que llevar adelante, pero por lo que nosotros podemos ver acá de Sala Soroño, bueno, la idea es que el proceso sería completamente distinto y mucho más complejo de lo que parece. Claro, claro. Bien, bueno, entonces, desde el punto de vista, ¿sí?, de la idea de identificación partidaria, lo que tenemos que tener en cuenta es que se construye, es algo que se construye de una manera permanente. ¿Y cómo se construye? Los ciudadanos van monitoreando esas promesas, van monitoreando esos desempeños. Y acá hay una pregunta, si, retomando a Fiorina, el autor, ¿no? Si se reconstruyen permanentemente, digamos, la identificación partidaria, o sea, si estos ciudadanos reconstruyen esta identificación a partir de esa experiencia política que desarrollan en sus propios intercambios con el sistema político, o sea, a partir de, digamos, cada una de las interacciones y necesidades que se van plasmando, ¿no? Y la verdad es que sí, si esa reconstrucción es permanente, eso significa, como hablábamos recién, que puede haber un acompañamiento o no a una propuesta, por entender que a lo mejor esa propuesta no mostró consistencia con lo que había presentado al principio. Eso es una posibilidad. Entonces, importante, los partidos políticos generan lo que se considera un proceso de identificación, y en la medida en que haya un proceso de identificación, allí va a darse un lazo representativo. Así es como se construye la representación política. Necesitas que haya identificación primero, ¿sí? Bien, acá él presenta una hipótesis, o sea, no es, en investigación uno tiene una estructura.
elaborás un tema, lo delimitás, formulás un problema, estableces objetivos, ¿sí? Además lo que es un estado de la cuestión, un marco teórico, bueno, acá él no va haciendo esto en secuencia, pero nosotros podemos ir identificando estas instancias mezcladas, pero que están allí presentes. Y en el caso de hipótesis, y yo lo puse ahí entre comillas, porque a ver, en ciencias sociales la idea de hipótesis como tal y medible no aplica, no es lo mismo que en las ciencias formales. Pero bueno, hipótesis en el sentido de lo que él espera encontrar, ¿no? A ver, él nos expresa, si los partidos son inconsistentes o la movilidad social es excepcionalmente alta y nuevos issues, tópicos, ¿sí?, emergen con regularidad, en forma permanente, va a haber fluctuaciones en esas identificaciones partidarias, ¿sí? Entonces acá es lo que nos está abriendo la puerta a ver que hay cambios, que hay modificaciones, y entonces él lo que dice es, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero investigar la identificación partidaria, ¿sí? Es lo clave, digamos, para ver cómo se produce esa identificación partidaria y cómo se modifica o cómo va mutando, cómo de alguna manera genera una metamorfosis, ya que esa identificación partidaria es la que finalmente va a plasmar, ¿sí?, cómo está el estado de representación partidaria en un sistema político determinado. Entonces, ¿sí?, el foco, el objeto de estudio de él para llegar a identificar, a ver la identificación partidaria y lo que genera, son los discursos partidarios, donde se van plasmando bienes colectivos. Esos bienes colectivos tienen que ver con los contenidos programáticos que tiene un partido, que van formateando y que van interactuando con los ciudadanos y que van reconstruyendo esa idea de identidad, ¿sí? Bueno, allí llega el problema de investigación. Perdón, pero lo voy a leer textual, porque bueno, de alguna manera queda cerrada, digamos, la propuesta, y todo lo previo nos permite comprender qué es lo que va a investigar él, qué es esto. ¿Qué tipos de discursos partidarios o bienes colectivos fueron ofrecidos por los principales partidos políticos de los sistemas argentino y brasileño para que las actitudes y opiniones de las respectivas ciudadanías propiciaran tan diferentes trayectorias representativas en un mismo periodo histórico? Impecable, o sea, desde el punto de vista de delimitación temporal, espacial, tratando de explicar, ¿sí?, o sea, justamente cómo va a analizar la idea de la identificación partidaria y cómo eso tiene una vinculación directa con la crisis de representación partidaria que puede haberse dado y se dio, por ejemplo, en el caso argentino, ¿sí? Acá empieza a explicar algunas cuestiones de enunciado metodológico, o sea, una vez que ya nos cuenta qué va a investigar y qué espera encontrar, pasamos a, bueno, tenemos la cuestión metodológica, ¿cómo voy a trabajar? Primero va a analizar la identificación partidaria desde la experiencia del ciudadano, ¿sí? O sea, va a recorrer esas expectativas propias del cuadro de los ciudadanos para ver qué era lo que, si tienen correlación o no con los discursos. Y la segunda parte, obviamente, es ¿sí?, ver, o sea, que en los partidos políticos que ofrecieron discursos, bienes colectivos, ¿sí?, en ese momento determinado, si esas propuestas y expectativas, esas promesas, fueron, digamos, cumplidas y cómo se posicionaron respecto de los ciudadanos. Entonces allí pone el foco nuevamente en lo que tiene que ver con lo discursivo. Bien, vamos avanzando, ¿sí? En cuanto al recorte metodológico que uno tiene que hacer, a ver, acá sí ya nos presenta, ¿sí?, en la segunda parte que ustedes van a ver, bueno, vamos a analizar las trayectorias de representación partidaria de Argentina y de Brasil en este periodo determinado. Ya nos adelanta que los sistemas políticos van a tener un sentido inverso, ¿sí? Y explica en este breve apartado, ustedes van a decir, acá vuelve, sí, vuelve otra vez a la cuestión conceptual. ¿Por qué? Porque para estudiar a los partidos políticos también tenés que definir cómo los entendés, aunque sea algo muy obvio, ¿no? Entonces, explica que va a analizar lo que es la trayectoria de los partidos políticos como una organización partidaria con estas características que vemos aquí, la estructura interna, las reglas de afiliación, el código de disciplina y demás, sí, obviamente que son algo importante. Él dice, quiero analizar la trayectoria de los partidos previa y posterior a la inserción en el sistema partidario y a la competencia en elecciones. O sea, no es solo nuevamente el momento de elecciones, sino que es toda la construcción previa que los llevó a poder competir en elecciones.
Luego también analiza la morfología, o sea, cómo se componen en cuanto a su estructura de poder los partidos políticos, ¿sí? Y los cambios que se van dando en los mismos, porque hay algo muy interesante acá, que da como para mucho, como para un nuevo tema, y es que los cambios en la estructura de un partido pueden tener repercusiones en el sistema político en general en cuanto a la representación partidaria. La verdad que es muy interesante. Para ello toma acá Panebianco, Roma, ¿sí? Bien, analiza que, digamos, va a posicionarse, nuevamente nos dice, desde lo discursivo, desde cómo se construye el imaginario colectivo de estos partidos, ¿no? En un periodo determinado, y en el marco de ciertas particularidades que no podés desconocer que le suceden a los países. Por ejemplo, el tema de la reforma constitucional de Argentina, o la constitución de 1988 de Brasil, y así. Bueno, en cuanto a los partidos, acá hay algunas conceptualizaciones más. Esto tal vez es algo ya más familiar, digamos, para todos, ¿no? Definir al partido como una estructura en movimiento, que va evolucionando, que reacciona a cambios del exterior, que se va posicionando de acuerdo a este ambiente, ¿sí? Que hay etapas de la institucionalización partidaria, que por un lado hay un momento en el que se define el perfil, la ideología, ¿sí? Digamos, la identidad del partido político y el vínculo que va a desarrollar con esas bases sociales, y por otro lado, se define la intensidad que va a tener respecto de la oposición, o sea, qué es lo que la diferencia con otros, ¿no? También dice que, explica que para analizar a los partidos, bueno, hay que analizar cuestiones como el grado de autonomía, el control de recursos que poseen, el grado de cohesión estructural que tienen a nivel interno, ¿sí? Y que hay que tener en cuenta, bueno, también aspectos y transformaciones relacionadas con la sociedad, los impactos que esto tiene en el electorado, y también lo que tiene que ver con las transformaciones y cambios en la comunicación política, especialmente en las últimas décadas, ¿no? Bien, en cuanto a los objetivos, fíjense, acá nosotros podemos ver en esta estructura, que tal vez en investigación el objetivo está mucho más antes, digamos, o sea, arriba, pero acá, de alguna manera, se propone algunas cuestiones, ¿no? Este trabajo. Primero, indagar las tendencias que tienen, digamos, o sea, en las tendencias que son las manifestaciones particulares de cada sistema político, o sea, conocer cada uno de esos sistemas políticos y cómo interactúan los partidos en ellos. ¿Sí? Explicar las trayectorias de representación partidaria en estos ambientes de Brasil y Argentina. Identificar, a su vez, la trama discursiva de estos partidos políticos, ¿sí? Y cómo esto se fue sedimentando a nivel nacional. Y finalmente, comprobar, ¿sí?, que hubo una diferencia en el caso argentino y en el brasileño, y que la base de esto, que esto también es muy hipótesis, ¿no?, estuvo en la dimensión ideológica, o sea, en cómo los partidos políticos pudieron construir o no ese imaginario y proyectarlo. Así que bueno, hasta acá nos queda poquito, ¿sí? O sea, mi idea es llegar, hacia en 5 minutos Candela y Enzo pueden hacer la actividad. Acá... Una pregunta. Sí. Sí, todas estas transformaciones que vos te referís a la representación. Sí. En el caso argentino, eso podría ser entendido como que corresponde al 33% de la población, diríamos, porque uno si plantea la base de los 3/3, es decir, un tercio va a votar siempre al peronismo, un tercio va a votar siempre en contra del peronismo, y lo que varía es el tercio del medio, digamos, que votaría de acuerdo a sus convicciones de cada momento. Y por otro lado, la representación también de un mismo partido, como es el partido o el movimiento peronista, que de repente vota a Menem, que hace un gobierno de derecha y lo vuelve a votar, y de repente vota a Néstor y Cristina, que sería lo opuesto, y sin embargo sigue manteniendo esa base del 30%. Entonces, exacto, la representación y todos estos argumentos que vos dijiste se entendería para un 30% de la población, porque el otro 60% va a votar siempre los mismos conceptos, ¿no? Es re interesante, creo que Claudio es, ¿verdad? ¿Quién está? Sí, sí, Claudio. Sí, sí. Muy interesante lo que estás comentando, y en realidad, mira, yo te cuento, no tendría una respuesta en este momento para lo que vos estás consultando. ¿Por qué? Porque fíjate que en el caso de Salas Oronio toma el análisis del periodo que va entre 1980 y 83 y la crisis de 2001, bueno, 2003, en lo que tiene que ver con los sistemas políticos argentino y brasileño. ¿Cuál es la cuestión?
que esto luego siguió evolucionando, y tuvimos nuevas representaciones, y tuvimos muchísimos cambios, ambos países, ¿sí? En lo que fue la trayectoria de representación política, nuevas realidades completamente distintas del periodo que él analiza. Pero una pista que sí podríamos tomar para responder a tu pregunta tiene que ver con que en realidad él lo que sostiene en su trabajo es que hay un solo polo, que es el que se mantiene firme y estable, el que mantiene fidelidad, y que es el peronista, o sea, el justicialista, que vos lo contaste recién, 33% y tal vez un poco más. Sí muestra una fidelidad, que eso era lo que iba a mostrar ahora acá. Mientras tanto, el polo no peronista, en distintos momentos históricos, o sea, lo que tuvo que ver desde que lo votan, se lo vota Alfonsín en adelante, digamos, y después cómo se fragmenta ese polo no peronista y da origen a otros partidos, por ejemplo el FREPASO, el Frente Grande, finalmente después, cuando llega la coalición de lo que fue la Alianza. En realidad él explica que el polo no peronista, que sería el porcentaje restante, y para este entonces era aproximadamente un 50%, ese fue el que generó la crisis de representación política en el país. Así que, desde el lugar, o sea, de lo que vos estabas consultando, sí, es solamente que el 33, vos decías 33, 33 y 33. Bueno, para Sí, Salas, sí, para Salas Oroño... Pero también, escuchame, vos decís solamente el polo peronista. Resulta que también hay un polo antiperonista, claro, antiperonista que nunca lo va a votar. No, no es un solo claro. polo, hay dos. Hay un polo peronista que siempre va a votar, y uno antiperonista, no peronista, no antiperonista. Sí, sí, entiendo. El tema es el problema, según Salas Oroño, es que el polo antiperonista, el no peronista, digamos, el antiperonista, si querés, no logró concentrar, digamos, demandas de una manera eficiente que permitieran sostener su propuesta en el tiempo. O sea, no dio respuestas en el sentido de identificación partidaria que permitiera consolidar ese espacio. Y entonces eso es lo que hizo migrar y generó estos cambios. En realidad eso es lo que propone Salas Oroño. Ojo, para este periodo, habría que ver qué es lo que ha sucedido luego de 2003 en adelante, tal vez podríamos hablar de otra realidad, ¿sí? Pero... no hay estudios sobre eso, ¿no? Muy pocos, y en realidad ahora justo Candela y Enzo van a hacer una introducción a un texto que ellos buscaron, encontraron, trabajado en la UNER, Universidad de Entre Ríos, ¿sí? En el cual, hay algunos autores que están avanzando respecto de esta línea, y la verdad es una línea muy interesante la que vincula con lo discursivo. Bueno, Claudio, Perdón, ahí... también para... Sí, Candela. Perdón, un segundito, que también Dale. está el texto de Torre, que mencionaba recién en el chat, que es el que van a ver en el próximo práctico, que tiene la versión de 2003, si no mal recuerdo, y después está la versión de 2007, que un poco reactualiza los conceptos, entonces está bueno para seguir esa línea. Creo que está en complementaria, sí. Exacto. Y que está en complementaria, y también les dejamos en el foro uno que complementa el mismo Amílcar Salas Oroño, que es de 2015, como para ver. Lo que pasa es que en ese caso toma más lo que es la realidad y la perspectiva brasileña. Pero, sí, pero bueno, acá, a ver, paren que los escondo acá un minuto, supongo que deben ir viendo. Acá, bueno, o sea, para tomar en cuenta un análisis de datos y hacerlo de una manera bastante rápida, que es un poco el resumen de lo que le contaba recién a Claudio, ¿no? Esto es según este autor, según Salas Oroño y según el momento en que él escribe, que es el final, digamos, o sea, se presenta en 2012, ¿no? Una realidad completamente distinta, estos 8 años que han cambiado muchísimo. Pero él identifica, o sea, desde el punto de vista de variables de investigación y análisis, cómo las segmenta. Bueno, primero, lo que hace es, de alguna manera, explicar los periodos históricos y analizar cómo los partidos políticos fueron evolucionando sin tener esta metamorfosis. A ver, hasta 1983 habían existido partidos políticos que veían la posición, o sea, el radicalismo, el justicialismo, como la única legítima. A partir de 1983, con la elección de Alfonsín, ¿sí? Ahí es donde se inicia un periodo de lo que él denomina, lo que se denomina bipartidismo imperfecto. Tenés el polo peronista y el polo no peronista o antiperonista, ¿sí? Si se quiere decir la palabra, ¿sí? De la competencia política. A ver, el polo no peronista, según, esta es otra nueva hipótesis que presenta el autor, ¿sí? El polo no peronista y el destino de las fuerzas,
¿sí? Dentro del mismo, ¿sí? Fueron determinantes para esta crisis de representatividad. ¿Por qué? Porque en realidad para él no pudieron canalizar en ese momento histórico las demandas de las bases sociales de manera sostenible. O sea, se fue fragmentando este polo, el no peronista, ¿sí? Entonces, bueno, aquí desarrollan más en profundidad estas etapas del bipartidismo imperfecto, ¿sí? La transición, o sea, nosotros tenemos la UCR y el Partido Justicialista. Para el año 1995 a 2000 ya identifica un sistema pluralista moderado. Esto se da hasta la renuncia de Chacho Álvarez en 2001, ¿sí? Previo a la renuncia de la Rúa. Y finalmente se llega a una fragmentación de partidos. Esto es lo que se observa respecto de cómo fueron evolucionando las trayectorias de los partidos políticos en el país. Y hay algunas cuestiones importantes de contexto. A ver, hubo, por ejemplo, un surgimiento de terceras fuerzas a nivel nacional, ¿sí? Que disputaron en realidad no al PJ, sino a la UCR, parte del clivaje que ellos estaban representando de alguna manera. Por otro lado, a ver, una orientación muy cercana en cuanto a agendas políticas. De hecho, sí, es cierto, el cambio programático que da Menem, ¿no? Que mira hacia la centro-derecha, en realidad antes habíamos tenido que parte del electorado de centro-derecha y centro-izquierda había apoyado al Alfonsín y este migra de alguna manera, ¿no? Después, el tema del clivaje peronismo-antiperonismo empieza a perder fuerza. Surgen nuevas realidades, ¿no? Se va modificando la percepción sobre, digamos, las capacidades de los partidos para organizar discursiva y políticamente a la sociedad. Y hay un dato que es muy interesante, que pone Salas. En 1983, luego, o sea, el retorno de la democracia estuvo marcado además por 3 millones de nuevos afiliados en partidos, mientras que en el año 2003, o sea, 20 años después, el voto negativo fue la primera minoría, un voto castigo, ¿no? De no votar a ninguno de estos dos partidos. Bueno, o sea, era Kirchner, sí, pero bueno, desde el punto de vista de las figuras preeminentes más importantes, no fueron acompañadas. Entonces, allí es donde él comienza a hacer este análisis histórico de este recorrido que ayer les comentaba Nico también, ¿no? Acerca de, no se hace historia, pero sí se reúnen datos que tienen que ver con esta realidad. Bien. A ver, en cuanto a la instancia de comparación del polo peronista y no peronista, acá es muy importante. En una parte del texto ustedes van a ver, lo va analizando de manera mezclada de alguna forma, pero la parte del polo justicialista la caracteriza, digamos, o sea, explica básicamente, primero la caracteriza como, bueno, que hay un impacto de la crisis en el partido, sí, pero es mucho más limitado. ¿Por qué? Porque en definitiva logra establecer un espacio político propio, incluso con este viraje programático de Menem, ¿sí? Que en 1995, en la elección presidencial, obtuvo casi el 50% de los votos, la mitad del electorado del país. Entonces, a ver, acá hay una cuestión que se analiza y es mucho más para explorar, no es para quedar acá, no hay como una afirmación contundente, pero que el justicialismo sostiene la mayoría de los votos, sí hay una mayor fidelidad, porque hay un carácter de coalición que siempre está presente en el justicialismo. Cosa que no sucede o no sucedió en el polo no peronista. Algo importante, o sea, desde 1983 Alfonsín sí representó una oposición que concentró, como les decía, votos de la centro derecha, de la centro izquierda, pero es un apoyo que es volátil, empieza a modificarse, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Estas coaliciones que se van formando, ¿sí? No permiten aglutinar al electorado no peronista, porque además, o sea, tenés dos problemas si querés. No puedes captar los votos de sectores populares, un poco lo que decía Claudio, que hay un grupo que, digamos, que siempre acompaña, y por otro lado no se puede aglutinar ese electorado que no es peronista. Hay muchas diferencias. Entonces, fíjense, esto acá empieza a retomar a Torres. Muy importante esta contribución también, que es lo que decía ayer Nico, de que los textos dialogan, ¿sí? El PJ y la UCR en 1983 concentraban entre los dos el 92% de los votos, pero ya para el 89 no tanto, y para el 95 mucho menos. Y ahí lo que analiza Salas es cuál de los dos partidos perdió más apoyo entre ambos. Bueno, acá encontramos que el bipartidismo imperfecto terminó siendo debilitado, porque el partido que más perdió fue la UCR. El justicialismo se mantuvo, digamos, con ese acompañamiento. Entonces, ahí está el análisis de esa identidad, de intensidad de la identificación partidaria. Y en 1983 se empieza a ver que empieza a variar. Hay un dato muy interesante que él pone. A ver, en 1983, en la elección,
¿sí? Elección, digamos, hubo elección legislativa y para presidencia. Allí el 15%, o sea, respaldó la elección de Alfonsín en Capital Federal, mientras que el 49%, o sea, perdón, la UCR fue respaldada en un 15% más para la elección de Alfonsín que lo que fue para diputados, ¿no? Fue 64 para Alfonsín, 49% para diputados. Bueno, la diferencia que hubo un cambio en el justicialismo entre candidato presidencial y legisladores fue del 3%, mucho más pareja, mucho más coherente en ese sentido. Y esto se dio una tendencia que se replicó en las provincias. Entonces, van a ver este cuadro, que lo van a ver en Salas y luego lo van a ver en Torres también la semana que viene, o sea, cuando lean ambos textos. Acá, si nosotros tomamos este análisis que hace de toma de Torres, en 1983 el 100% equivale al 48% que vota a la UCR, y en el caso del PJ el 100% equivale a un 38% de acompañamiento. Fíjense que en las elecciones legislativas y de presidencia posteriores comienza a bajar cada vez más el acompañamiento de la UCR, mientras que el porcentaje del PJ se mantiene e incluso sube. ¿Sí? Entonces, el tema es lo que se identifica en esta investigación es que la UCR, esa elección original de Alfonsín, fue devolviendo votos hacia la centro-derecha y a la centro-izquierda, ¿sí? Y esto, en definitiva, para Salas Oroño, implica la posibilidad de digamos, analizar si hubo un problema de lazo representativo, y se pregunta si realmente existe. Bien, para cerrar esta parte, ¿sí? Lo que tiene que ver con los cambios, digamos, o sea, comenzó a haber un flujo de votantes del radicalismo, que es el que pierde, digamos, más votos, hacia nuevos partidos, entre ellos el Frente Grande. El Frepaso finalmente en la elección del 95 se convierte en la segunda fuerza nacional, ¿sí? Y entonces acá, para él, estos son datos que a él le permiten aproximarse, ¿sí? Nunca es una aseveración 100% fidedigna, pero se aproxima a la idea de que la dinámica de la competencia de la política electoral del 83 y el 99 en Argentina se explicó, digamos, o sea, los problemas de crisis de representatividad, básicamente de los partidos, se dieron por la volatilidad y las variaciones de este polo no peronista. Y esto tiene que ver con que no se supieron canalizar estas demandas, como habíamos comentado. Bien, finalmente, si hay una instancia de discusión de resultados, una vez que se presentan algunos análisis, ustedes van a ampliar mucho más en el texto, pero bueno, la gran pregunta es ¿por qué el espacio no peronista no logró construir bases para su identificación partidaria con la ciudadanía? Y algo que arriesga a Salas es que las proposiciones de sentido que se incluyeron, digamos, o sea que básicamente tuvieron problemas discursivos en cómo se constituyeron las proposiciones de sentido, que no dieron, no hicieron sólido ese lazo representativo, ¿sí? O sea, hubo un problema que tuvo que ver con cómo se generó identidad, o si no se generó directamente. A ver, último dato, el toma, y toma de Torre también. Para 1999, avanzando un poco más, la alianza, bueno, es electa en 1999, no hubo expectativas, y en las elecciones legislativas de 2001, todas las fuerzas que formaban parte de la alianza perdieron en total 60% del apoyo. Esto, a ver, en el electorado peronista, recuerden el que se vayan todos, bueno, algunos de ustedes eran muy chicos, a lo mejor no habían nacido, pero bueno, este lema, esta idea, en realidad lo que aporta Salas es que el electorado peronista no se vio tan afectado para las elecciones siguientes. Esto significa que el repudio no fue para todos los partidos políticos por igual, sino que en realidad fue más hacia el espacio no peronista en este caso, que fue el que no pudo generar una afinidad de ideas que fuera sostenible en el tiempo. ¿Sí? Algo con lo que cierra, que es muy interesante, tiene que ver con que, a ver, la construcción de identidad, el manejo discursivo y cómo se manejan las valoraciones que tienen que ver con la identidad, sí hacen posible que se consolide un partido, eso hace posible que se consolide una institución, ¿sí? Entonces, a ver, configurar un imaginario colectivo de alguna manera permite, ¿sí? Configurar los asuntos públicos. Una frase para terminar, y acá cerramos este segmento, es esta, que me gustó mucho. Las palabras de la política no son adornos, en sus capacidades pragmáticas de hacer, construyen los contornos de un orden político. ¿Sí? Entonces, como cierre, digamos, paren que voy a dejar de compartir acá, como cierre y reflexión de esto, sí, tener en cuenta entonces la idea de que, bueno, la manera en que se manejan los discursos
puede ser importante para cómo se construye una identidad partidaria. Esa identidad partidaria puede o no mantenerse en el tiempo, pero esto puede tener repercusiones para lo que es la representatividad partidaria, que en definitiva tiene alguna consecuencia para el sistema político. Al menos en lo que fue Argentina se pudo visualizar esta idea de Sala Sorón, ¿sí? Bien, por acá hemos terminado esta parte, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta o duda, y yo les voy a ir pidiendo a Enzo y Candela que compartan el material, o ustedes no sé si quieren comentarlo primero. Ahí comparto. Dale, Enzo, genial. Necesito autorización. Ah, perdón, sí, tenés razón. Pará, ahí te paso. Ahí está. A ver, ahí está. Dale. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Buenísimo. ¿Qué tal? Chicos, no sé si llegaron a leer el artículo que subimos hoy al aula virtual. Sí, está Sí, muy yo sí. bueno. Yo lo leí, Está buenísimo. está muy bueno. Muy bueno. Bueno, con Cande habíamos pensado esto, porque bueno, justo Claudio decía lo de que esto ahora no sería así. Y bueno, sí, la verdad que ahora no es así. Claramente el texto de Amílcar y el de Torre, que van a ver la semana que viene, está pensado más que nada hasta el 2003, ¿no? Que fue cuando colapsó, en el 2003 electoralmente colapsó la Unión Cívica Radical, lo cual, justo no me quiero adelantar al texto del año que viene, pero lo que plantea Torre es que hubo un polo, ¿no? El polo no peronista, quedó huérfano de representación partidaria. Es por eso que también Amílcar justamente habla de la diferencia entre Brasil y Argentina, que en Brasil hubiera habido una metamorfosis, ¿no? Como una fragmentación partidaria, un cambio de la lógica de lo estatal, lo que puede ser politizado estatalmente, y en cambio en Argentina hubo una crisis. Realmente hubo amplios sectores de la población que no tuvieron representación hasta el 2015. O sea, no porque no haya habido representación, pero si ustedes ven 2003, 2007, 2011, la oposición estuvo altamente fragmentada, ¿no? Lo que fue el polo no peronista, y digamos que no había ahí una identidad no peronista, digamos, con una tradición que tenga cierto anclaje en las expectativas, en los resultados electorales, en los clivajes sociales. Bueno, justamente este artículo, el de Ana Soledad Montero, que es una investigadora que trabaja mucho en análisis del discurso, se ve también en análisis del discurso. Bueno, justo todo esto lo que decía lo último Eugenia, esto de la política haciéndose con palabras, eso, bueno, es clave en análisis del discurso. Justamente lo que plantea es que que Cambiemos logró generar una mayoría a través de una identidad negativa, ¿no? O sea, esa sería como la primera hipótesis, ¿no? Que obviamente este artículo es del 2016, si no me equivoco, y básicamente lo que estudia es la llegada al poder de Cambiemos y los primeros meses. O sea, hoy, 2020, después de un gobierno de Cambiemos, después de un Cambiemos, de una coalición política que trascendió el gobierno y es oposición, o sea, y es oposición porque vieron que cuando Cambiemos perdió el gobierno, digamos que muchos decían que capaz la coalición se iba a romper, que ya no tenía razón de ser, que era puramente electoral o parlamentaria, y no, o sea, se ve, digamos, que hay una persistencia. Entonces, básicamente, lo que planteaba en estos meses fue que la identidad de Cambiemos se generó de forma negativa, o sea, ¿no? Como una reacción. Que esto también lo menciona en un momento la idea de contrademocracia, como que en realidad hay que esto también lo que decía Claudio de Durán Barba, hay un ethos, ¿no? Es una idea medio tocquevilliana, ¿no? De que del hombre
individual, aislado, digamos, de la comunidad civil, anclado de lo económico y de la vida privada, ¿no? Pero es un etos político, es un sector de la población en Argentina que se puede ver muy claramente, por lo menos hasta el 2015, que su idea de la política era una reacción digamos, a la corrupción de la política, todas estas ideas. Sin embargo, se plantea hacia el final que la identidad de Cambiemos en realidad se puede solucionar lo de el déficit de los 70 años, Sí. el relato de los 70 años, ¿no? Esto tiene que ver con lo que dice Amílcar Salazoronio sobre, digamos, cómo las identidades partidarias, ¿no? Este movimiento descendente-ascendente, ¿no? O sea, por lo general se ancla en una tradición histórica y de esta manera, digamos, generan cierta estabilidad. Bueno, lo que vemos es que Cambiemos llegó, ahora Juntos por el Cambio, ¿no? Cambiemos llegó con una identidad negativa, pero por lo menos si digamos, si trascendemos un poco el texto, porque la idea en realidad del texto es como un disparador para el debate, ¿no? Si trascendemos un poco el texto, vemos que no solamente se define como una identidad negativa Cambiemos, sino que Cambiemos ha logrado generar una identidad no peronista anclada en ciertos imaginarios, ¿no? Que acá mencionan algunos, como puede ser el imaginario del ascenso social, del hombre común, digamos, los que no piden planes sociales, por decirlo así, y eso genera una cierta de comunidad identificante. Y si ustedes observan los últimos meses, había visto también esta estrategia de Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, de ir a lo propio, al núcleo duro, a establecer, digamos, los tópicos, ¿no? Los issues, como se plantea muchas veces, sobre cuál, digamos, se puede generar el lazo representativo. O sea, ¿qué somos nosotros en realidad? ¿No? Porque hay una tradición liberal muy importante en Argentina, que nada, incluso yo diría que atraviesa todo el espacio político, incluido el peronismo, ¿no? El liberalismo en el sentido más clásico. Así que nada, esa, digamos, sería mi propuesta para pensar cómo cómo podemos pensar la identidad de Cambiemos, ¿no? Bajo este prisma de la restitución de una identidad no peronista que estuvo no representada por 10 años más o menos. Y bueno, y ahora Candela también iba a hacer un par de comentarios. Buenas, sí, yo lo que iba a hacer, bueno, como complementando un poco lo que repuso Enzo del texto, era traer al debate algunas preguntas que me hice yo misma leyendo tanto a Amílcar como el texto de Ana Montero, para pensar a partir de esos dos textos y poder entender más a lo que va toda la unidad en sí, que es la cuestión de la representación, ¿no? Por un lado pensaba en uno de los puntos que tiene que ver con, bueno, el artículo nos está diciendo que en un primer momento al menos Cambiemos constituye su figura representativa a partir de no somos el kirchnerismo, no somos el peronismo. Y eso discursivamente, lo menciono porque es lo que yo estudio básicamente, discursivamente es muy claro, tanto en 2015 como 2019, cómo se va articulando ese discurso político en torno a una demanda popular, entre muchas comillas, de que no siga el kirchnerismo o que no vuelva al kirchnerismo. Y eso se articula fundamentalmente en dos términos. Uno, la idea de cambio, cambiemos como partido político, como coalición, pero digamos todo el tiempo en el discurso aparece, tenemos que cambiar, tenemos que continuar con esta línea de cambio. Y después también, sobre todo en 2019, la dicotomía entre pasado y futuro. Y esos dos términos que van englobando lo que somos nosotros, lo que son los otros, pero siempre en una clave dicotómica. Entonces, si partimos de una situación polarizada, ese discurso político se nutre y contribuye constantemente a acrecentar esa polarización. Y eso me parece que es súper interesante para pensar cómo se constituye en el individuo, en el ciudadano que vota, esa inscripción partidaria. Otra cosa que me parecía interesante también para debatir tiene que ver con la pregunta por qué es lo que se está poniendo en juego en la representación, en el sentido de que, también de nuevo, siguiendo en esta clave dicotómica, no es lo mismo decir represento a los trabajadores, que vendrían a ser un conjunto dentro de la sociedad, a aplicar un discurso que va mucho más dirigido a la individualidad.
Y esto tiene que ver también con la propia lógica neoliberal en la que se inscribe el macrismo, digamos, de entender que la sociedad no es un agregado de clases, por ejemplo, sino de individuos propiamente, que también se vincula con lo que mencionaba Enzo, que aparece al final del artículo, de la lógica meritocrática, de yo trabajo entonces me merezco estar mejor, etcétera. Pero es una lógica muy diferente, es decir, representa un conjunto a representa un individuo, y eso está buenísimo para verlo también en otros discursos, en otros momentos de la historia argentina y en otros partidos y países también. Y bueno, por último, el tercer gran tema que me había parecido que estaba bueno pensar era cómo funciona dentro de Cambiemos el hecho de que es una coalición de 3 espacios políticos que incluyen a la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque si en el texto de Amílcar hablábamos todo el tiempo de la cuestión de la identificación partidaria y cómo eso va fortaleciendo el lazo representativo, me parece que no es lo mismo y que no podemos, digamos, desmerecer cómo se construye la alianza con la UCR, porque precisamente le permite al PRO, un partido nuevo, fundamentalmente centrado en Capital, anclarse en una tradición que es histórica y que además le permite agarrar un montón de banderas, porque la bandera de la República, por ejemplo, no aparecía en el discurso del PRO cuando gobernaban la ciudad, por más de que obviamente era un espacio geográficamente reducido, y cuando se alían con tanto la coalición cívica como la UCR, de repente empiezan a traer detrás y sobre la espalda un montón de otras herramientas que le permiten captar votantes y potenciales representados. Así que bueno, eso, no sé si hay tiempo como para abrir más el debate, pero un poco eso era lo que habíamos pensado con Enzo. Sí, chicos, tenemos unos minutos. No habría inconveniente. De hecho, habíamos planteado la clase, o sea, bueno, hasta 4:30, podemos pasar unos minutos también. Así que si ustedes quieren, digamos, trabajar con algunos disparadores, o los participantes quieren hacer consultas o hacer una opinión, bienvenidos. Sí, yo tengo una pregunta. Porque yo había entendido en este artículo que Cambiemos en realidad tenía como un problema con las nuevas ideas de liberalismo que están ahora, y yo lo identifiqué como que los partidos de Spert y todo eso como que captan esas ideas que el Cambiemos no puede captar. No sé, creo que entendí cualquier cosa. Ah, eso está con mute. No sé si está hablando. Sí, Ah. claro. Yo lo que quería plantear justamente es el recorte histórico, ¿no? Porque el artículo es de 2016. Entonces, justamente yo creo que hubo un cambio en lo que fueron estos 4 años, y lo que está pasando ahora, para mí este momento es muy interesante. O sea, momento interesante me refiero a estos meses donde Cambiemos es oposición, pero es oposición unificada, ¿no? Claro, o sea, es una oposición, o sea, después de haber sido gobierno, donde se ha posicionado, digamos, dentro de una tradición, digamos, porque Gómez Centurión y demás, creo que Sí. no consiguieron el 3% más de los votos, lo cual habla de, digamos, de una polarización y un bipartidismo muy claro en Argentina, que se dio más que nada a partir del 2015. Yo creo que justamente lo que cambió fue esa idea del voto rechazo. Cambiemos no es solamente una identidad negativa, creo que a eso voy. O sea, en ese momento, que justamente lo que decía Montero, bueno, se perdió la oportunidad histórica. Bueno, a mi entender, eso fue mutando, no sé qué opina el resto, pero yo creo que cambió. Cambió. No. Sí, como que arrancó como más que nada un voto rechazo, estar en contra del otro, pero después como que fue consolidando cada vez más su identidad. Claro. Uh-huh. ¿Cuál es la identidad de Cambiemos? Porque el discurso sigue siendo el mismo, está en contra del kirchnerismo, lo único que hace es hablar en contra y defenderlo, o sea, la República y todo eso. ¿Cuál sería? Claro, porque acá lo dice. En realidad lo que dice, ¿se escucha o no? Sí. Sí, se escucha.
es que, y como decía Enzo recién, es que perdió esa oportunidad de ocupar ese nicho vacante que estaba. Pero también sobre la marcha, y el artículo creo que es del 2018, no es del 2016, con lo cual sí logró, digamos, tomar un par de, pudo virar un poquito, y dice que logra ese clivaje cuando empieza a hablar del déficit fiscal, que es de los últimos 70 años y demás, y ahí es como que logra una identificación, me parece. ¿No? Puede ser, yo no lo... Entendí más o menos por ahí. Sigue actuando por lo negativo. Lo único que Una acotación, perdón, sí. que había detectado también cuando en el artículo habla sobre Rosanvallón, que dice que en realidad, o Rosanvallón, no sé cómo se dice, dice que como en este nuevo movimiento que son las mutaciones o los cambios en las democracias, en realidad es que no hay ciudadanos pasivos o despolitizados, sino que hay individualidades, que es lo que decía más o menos Enzo, creo. Esto que no se piensan como algo colectivo, sino que está más orientado al individuo, y ahí es donde se produce esta falta de representación o este lazo representativo, ¿no? Claro, creo que también tiene que ver con, por ejemplo, vos, Claudio, recién decías de por ahí no entender cómo se configura bien esa identidad o cómo haces tu lectura de cómo se configura vos esa identidad, y mencionabas la cuestión de la república, y me parece que no es un detalle menor, digamos, que eso no entra en la otredad, aunque sí se contrapone por momentos república y populismo, república y autoritarismo, pero también de la mano de la república empiezan a alinearse un montón de otros conceptos, como por ejemplo el respeto a la institucionalidad, y una forma de entender la política que es bastante particular y que también se alinea con pensar que los ciudadanos funcionan individualmente, entonces que yo puedo aportar como Estado desde un lugar muy particular. En el artículo hacen referencia a un texto que es un libro en realidad de Nathanson, me parece que se llama, que también está bueno porque explica, digamos, cómo se da el fin del kirchnerismo y el principio del macrismo en 2015, digamos, intentando explicar ese resultado electoral. Y nada, está bueno por ahí si te interesa profundizar en esa construcción del macrismo como imaginario político. Yo creo que lo de la República y todo eso es una reacción a una acción del oficialismo, digamos. No es un proyecto político del PRO o de Cambiemos, decir, bueno, nosotros vamos a hacer tal y tal cosa, sino que reaccionan a cada acción del oficialismo, en este caso del kirchnerismo, del peronismo, o del movimiento peronista, reaccionan en contra de él, o sea, reaccionan negativamente a cada accionar. Dicen, bueno, esto no es la República, nosotros vamos a defender. Es que el partido mismo es una reacción en contra. Claro, eso iba a decir, tipo, ahora, No es una acción propia que yo digo, bueno, este es nuestro proyecto político, nosotros vamos a... En estos últimos años también se ve eso, pero no solo acá en Argentina, sino en todo el mundo. No sé si fue el año pasado, un profesor nos explicaba cómo fue el tema de Macron en Francia, que el tipo organizó un partido en 20 minutos y ganó las elecciones en un par de meses. En 3 meses. Y sí. en 3 meses, bueno, también es eso, o sea, las necesidades, digamos, a corto plazo, qué sé yo, se me viene el primer ejemplo a la cabeza, Amalia Granata, o sea, está el tema del aborto ahora en diputados, y cuando se termine el tema, cuando aprueben el proyecto, no va a poder hacer nada porque no tiene dónde agarrarse, porque están pensando, digamos, a muy corto plazo y no tienen, digamos, material para desarrollar una propuesta en más de un sentido. Es lo que vos decís, o sea, a no ser que salga una propuesta de parte de la oposición o del oficialismo que se puedan, digamos, discutir, no tienen material, entonces tienen que atacar al otro. O sea, atacar en el sentido de debatírselo, no pueden generar una idea propia. Sí, aparte yo creo que es una cuestión mundial, ¿no? Digamos, vos mencionabas a Macron, y si vos ves a América Latina, de repente pasó de tener presidentes como Correa, Evo Morales, Lula, etcétera, pasó que el único país que quedó con una política no de derecha, digamos, es la Argentina. Todo el resto del mundo está mirando hacia la derecha en este momento, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Se toma en cuenta el rol, no sé si tienen rol, pero
Cambridge Analytica, si es influyente en todo esto. Que fue una compañía, Sí, creo que ya a ver, está. sí, acá estoy. En realidad, a ver, antes que nada, ¿no? Me pareció muy interesante la pregunta que hizo Claudio, ¿sí? Esto más allá de posicionamientos políticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el discurso de Cambiemos? ¿Cómo se construyó ese discurso? Que él hizo esa pregunta, digamos, como disparador, y la verdad es muy interesante porque, a ver, desde un punto de vista de lo que es la construcción semántica, digamos, lo que tiene que ver con la construcción de sentidos, esa lucha por apropiación de ciertos sentidos, bueno, es algo muy interesante que uno podría pensar como un trabajo para dar continuidad y ver de qué manera se llevó adelante. Algo que también comentaron, o no sé si salió en algún momento, es lo de la memoria discursiva, que lo menciona Maldonado en el texto, y ahí va un poco la respuesta a Sol. Sol, en el caso, digamos, de lo que tiene que ver con ciertas influencias que se han generado a partir de programas informáticos que en teoría, ¿sí? A partir de analizar lo que es la experiencia de usuario y ver de qué manera uno se posiciona en las redes sociales respecto de ciertos intereses, bueno, o sea, la información que nosotros damos en nuestra huella digital, en teoría esa es información que tomaron distintas empresas, para supuestamente generar una influencia en lo que fueron elecciones presidenciales, entre ellas en Estados Unidos. En realidad, si nosotros vemos desde esta mirada la construcción social, o sea, entendemos la identidad como un proceso de construcción en la que el ciudadano va haciendo una revisión permanente acerca de los valores que se van plasmando, deberíamos creer que no hay una influencia. Es lo mismo cuando se dice que los medios de comunicación influyen directamente en la ciudadanía. No, la verdad es que no. Siempre hay mediaciones que tienen que ver con lo social, con el entorno, que es mucho más significativo que ver un programa de televisión, ¿sí? Cómo se construye la opinión pública, la interacción con otros es tal vez más importante que escuchar a un periodista que es un líder de opinión, no le vas a hacer caso automáticamente porque esté allí hablando. Entonces, desde ese lugar tenemos que confiar, digamos, no subestimar en la capacidad del ciudadano, me parece, como para tomar decisiones. Me parece que yo creo eso, lo digo más a título personal. Pero bueno, habría que investigarlo. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Solamente la representación se entiende a través de los partidos políticos? O sea, digamos, los cultos evangélicos, por ejemplo, ¿podrían ser un esquema de representación? Lo que tiene que ver con representación política en el sentido partidario, allí, bueno, es lo que tiene que ver, digamos, con, digamos, poder plasmar determinadas demandas para poder generar una influencia y llegar a tener una participación en lo que tiene que ver con el ámbito de gobierno, porque en realidad lo que se está tratando de alcanzar es, bueno, que cierta subjetividad, que ciertas ideas, un proyecto determinado pueda alcanzar un rol importante en la toma de decisiones. Pero hay muchísimos otros tipos de representación, como lo que estás contando, por ejemplo, de la cuestión religiosa, ¿sí? Y otros canales de participación, ¿sí? Que tienen que ver más con ayuda, digamos, por ejemplo, ONGs, o ayudas o compromisos que uno desarrolla desde otros ámbitos. Entonces, bueno, podemos hablar de que hay otras posibilidades, incluso el tema de la participación en sindicatos o en ONGs, en muchos casos puede llegar a ser o a considerarse un grupo de presión, ¿sí? Que toma acción política, ¿no? Querés influenciar al ámbito político, de alguna manera hacer un lobby como para llegar a tener una influencia. Así que, a ver, por un lado, todo lo que tiene que ver con participación ciudadana termina siendo participación política, pero no en todos los casos se intenta acceder al espacio público, por ejemplo. Acá, chicos, no sé si quieren, sí, Marina. Sí, no, lo que digo, no es lo que sucedió un poco en Brasil con Bolsonaro y las iglesias evangélicas, es decir, estando detrás en lo discursivo, es como que le dieron un respaldo importante. Sí influyen, me parece, muchísimo. Sí, a ver, todo depende de cómo esté posicionado, digamos, el grupo de interés, o sea, un grupo de presión y cuáles sean los objetivos que tengan. Pero bueno, la participación en el campo político es de alguna manera también la mediadora de todas las demás interacciones en sociedad. Así que de alguna forma, obviamente hay otras maneras de canalizar una participación que no necesariamente tienen que ver con influenciar en el campo de la política, pero bueno, muchas veces está mediada. A ver, chicos, Enzo y Candela, acá tenemos algunas consultas que fueron poniendo, a ver,
arrancábamos desde lo que es la UCR, Nadia Contreras, o sea, cuando ustedes estaban comentando, ¿no? Haciendo la presentación, no sé si lo quieren leer, si quieren ir leyendo esas contribuciones y comentando un poco. Y después ya haríamos un Sí, cierre. justo lo último, capaz lo lea Cande porque creo que trabaja en su tesis algo así, A el ver. tema del concepto de república, no sé. Me están poniendo en un compromiso. Sí, no estudio, o sea, no sabría cómo dar una respuesta así como científica, porque no es exactamente esa mi pregunta de investigación, pero sí es cierto que digamos que la cuestión de la república se vuelve un concepto y una disputa de sentido muy importante en el contexto de las elecciones, tanto de 2015 como de 2019. No sabría decirte como si cuál fue exactamente el rol de Lilita Carrió ahí en ese lugar. No sé, digamos, cómo se dieron las disputas internas del partido para delimitar las relevancias, por así decirlo, dentro de la coalición, pero sí, por ejemplo, en 2019 supuestamente Carrió se iba de la política y terminó funcionando prácticamente como la vocera oficial de Cambiemos, yendo a todos los medios, hablando en las marchas de Si se puede, digo, o sea, es inevitable pensar que es una figura clave, pero bueno. Y también en referencia, justo porque era de Nadia, el primero de los comentarios sobre lo de la UCR, sí, yo realmente no sé qué va a pasar con eso, porque mismo también en 2015 medio que hubo un momento en el que se dijo, por ahí se parte la UCR y al final terminaron formando parte de Cambiemos, no sé si eso cambiará ahora o no. Hay que ir analizando, ¿no? Y a ir haciendo un seguimiento permanente acerca de cuáles son las nuevas tendencias, pero bueno, también ir viendo el posicionamiento en el espacio público, ¿no? Y la cuestión discursiva, bueno, cómo se comienza a construir, digamos, tiene que ver con una construcción y tiene que ver con una llegada cara a cara con las personas, con los ciudadanos, en búsqueda de esa representación, ¿sí? Bueno, chicos, miren, son 16:40. Si les parece, vamos haciendo un cierre. No sé si Candela, Enzo quieren hacer alguna reflexión final. Si alguien quiere consultar algo más, también. Yo no quiero retrasar, pero me gustaría hacer una consulta. Dale. A mí me hace, o sea, mientras estoy leyendo, me suele pasar igual a menudo pelearme con los textos, ¿no? Me hace mucho ruido los conceptos de representación que manejan los textos, dado que hoy por hoy la representación está más que fragmentada en un fenómeno en el cual, estamos muy en contacto con los conceptos a través de la tecnología. Vos recién decías que la cuestión de Cambridge Analytica tal vez es menospreciar la capacidad del individuo por buscar información, pero asimismo, yo recién busco, ¿no? En Google, Cambiemos, 8.830.000 resultados en 0,42 segundos. Nadie supera la primera página de resultados y los primeros resultados están posicionados por algoritmos que definen cuáles son esos primeros resultados. En el cual, no sé, por ejemplo, si uno entra a Clarín o entra a algún sitio de noticias Infobae, se actualiza cada 3 minutos, aproximadamente 5 minutos, sí. Uno ve que se actualiza la página y eso es contabilizado como una visita más al sitio, porque estás haciendo reingresar el IP a esa dirección. Exacto. Entonces me hace ruido el tema de cómo identificamos las representaciones individuales estando tan fragmentadas y tan diversificadas. Lo que yo veo en Cambiemos, o lo que vi en Cambiemos, es que se usó parte de esos discursos, incluso cayendo en contradicciones internas, discursivas ellos mismos. No sé, no llegó a ver la pregunta que hizo Nadia con respecto a la república, pero si uno piensa en república o el concepto de republicanismo, se habla de independencia de poderes como algo fundamental, y algo que no se respetó durante los 4 años del macrismo fue la independencia de poderes, y interviniendo, o sea, queriendo meter 2 jueces por decreto de necesidad y urgencia, 2 jueces en la Corte Suprema, asignando jueces, cambiando los órdenes de las asignaciones. Entonces, me hace también ruido poder interpretar la identificación de los votantes con el partido, siendo el discurso del partido una contradicción en sí. Y a eso es a lo que apunta Salas, justamente, o sea, identificar y analizar
discursivamente cómo se posicionan esos partidos, ¿no? Hay algo que también menciona, no lo trabajamos, no fuimos, pero en el texto ustedes lo van a ver, que tiene que ver con que en un momento de posicionamiento de lo que fue la UCR, que fue, bueno, el retorno de la democracia, obviamente el valor de la democracia, pero que en definitiva compartían todos por igual, lo que fue después la alianza, el tema del eje de la no corrupción, digamos, y nada, digamos, por lo que había sido el menemismo, ¿no? En su momento, o sea, tratar de diferenciarse desde ese lugar, y bueno, o sea, acá lo que se hizo fue discursivamente construir sentido a través de conceptos como democracia, república, que en realidad tienen que ser valores permanentes en cualquier nación, porque hacen mención al sistema político y al régimen de elección, o sea, eso es algo que está siempre presente. Entonces, uno de los aspectos que observa Salas es ese. Estos partidos, o sea, digamos, el polo no peronista, se orientó más hacia este tipo de conceptos, a trabajar la idea de república, bueno, no república, en el caso de democracia, lo van a ver ahí que está escrito, digamos, en el texto. En este caso, acá en lo que es Maldonado, podemos ver esta idea de restaurar, de refundar un orden, que tiene que ver, bueno, con ser confiables para el mundo, porque antes supuestamente no lo había sido, o sea, esto no lo digo a título personal, digo que todo lo que uno enuncia y todo lo que se dice realmente es susceptible de investigación, o sea, uno debería hacer un trabajo para luego profundizar y afirmar estos aspectos, ¿no? Entonces, tiene que ver con esto, tiene que ver con que tal vez desde el discurso, o sea, el posicionamiento, no fue claro. No es lo mismo posicionarse a favor o en contra de un tema específico, ¿no? O sea, eso es algo más concreto, y ahí vos le das la herramienta al ciudadano para decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y algo que también puede pasar es que los partidos ahora, en general, en muchas ocasiones, pueden estar de acuerdo en múltiples temas, que antes no sucedía tanto. Entonces, bueno, la idea de cómo se lleva adelante la representación en las sociedades contemporáneas es un gran tema de debate y de investigación para futuros politólogos. Así que son temas, digamos, como para que ustedes vayan pensando futuros trabajos. La verdad es que no hay una respuesta única. Bien, chicos, bueno, se nos han hecho 5 menos cuarto, ¿sí? Chicos, chicas, si les parece, por hoy vamos haciendo un cierre. La semana que viene van a tener el práctico, se van a encontrar con Rafa, y en el caso del miércoles que viene van a trabajar el texto de Torre, que es una continuidad, presta, digamos, continúa el abordaje de Salas Oroño, en realidad Salas Oroño retoma Torre, para, bueno, analizar más en profundidad todos estos aspectos. Pero bueno, Profe, sí, Julieta. una pregunta. ¿Ya saben más o menos las fechas o cómo van a ser los trabajos prácticos obligatorios o algo de eso? Sí, ¿Hay alguna información? Mira, estamos trabajando en el armado del trabajo práctico. La fecha es, me parece que es el 23, mira, no quiero decir cualquier cosa, pero ya lo tenemos configurado y en los próximos días ya les vamos a dejar las consignas. En este caso se va a tratar de un par de consignas de análisis, ustedes van a tener que producir un par de textos que tienen que ver, o un texto, digamos, tiene que ver con analizar algunos aspectos de algunos de los autores trabajados hasta el momento. Pero bueno, ya en los próximos días va a estar publicado. De hecho, lo estábamos configurando ayer, así que en breve ya se publica el primer trabajo. Buenísimo, gracias. Bueno, Julieta. Bueno, no sé si hay alguna duda más, algún comentario más. Enzo, Candela. A mí una cosa nada más que me pidieron que te diga, que si había alguna posibilidad de subir las clases en formato de audio en vez de video para la gente que no tiene datos, que por ahí ver un video bien. es mucho consumo de datos como estar en un Zoom prácticamente. Listo, perfecto. Si podía subirse Y, en audio. profe, perdón, Sí. ya lo del Prezi, si lo pueden subir. Sí, ahora lo subimos también. Por favor. Ahora, fíjense, va a quedar el Prezi, dentro de un rato subiríamos, bueno, en primera instancia subo el video, vemos consulta, pero creo que no hay problema, es audio-video, ponemos los dos porque el Zoom genera ambos, así que no hay inconveniente. Y también van a ver que está habilitado el espacio de foro para comentarios, consultas, dudas que tengan, y no dejen de leer el texto que está allí también.
¿sí? O sea, es un complemento del que hemos trabajado, y como no vamos a abordar el libro completo de Salas, Oroño, bueno, aprovechen, digamos, como para ver la parte de lo que fue el segmento de Brasil. Les va a generar la duda después de qué pasó allá también. Así que, bueno. Y bueno, chicos, y cualquier inquietud que tengan nos van comunicando, nos van escribiendo y vamos resolviendo los temas, ¿sí? Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gente, Listo, gracias. hasta dentro de 15 días y bueno, éxitos con la lectura y el trabajo. Nos vemos. Gracias. Nos Chao. vemos. Eugenia.